estamos predicando Marcos, y nosotros aquí en la iglesia, eso hace mucho tiempo que no lo explicaba, nosotros aquí en la iglesia predicamos la palabra de Dios, las escrituras, de una manera expositiva. Es decir, tomamos pasajes completos de la Biblia, sacamos ideas centrales de la Biblia y las exponemos, ¿sí?, a la luz de la escritura, buscando lo que el autor original quería decirle a su audiencia original, y hacemos una conexión al evangelio, y esa es la aplicación para nosotros, ¿sí? Esto hace la predicación expositiva. También ocasionalmente hacemos sermones temáticos, pero siempre de una manera expositiva. Volvemos a, si queremos hablar, por decir algo, pues no sé, del amor, vamos y sacamos un pasaje que hable del amor, pero predicamos el pasaje. No es un tema que a mí se me haya ocurrido, ¿sí? Yo no estoy esperando que el Espíritu Santo me revele algo nuevo para predicarles a ustedes. Aquí está la voluntad expresa del Señor, y mi obligación como pastor es predicárselas a ustedes, enseñarles esto. Entonces, yo no, gracias a Dios, no batallo en ver qué voy a predicar el siguiente domingo. Si tú estás siguiendo la lectura de Marcos, pues ya sabes que el próximo domingo vamos a empezar con el capítulo 5, ¿sí? Entonces, eso es una gran ventaja, y también les da mucha tranquilidad a ustedes, porque ya saben lo que voy a predicar, y pueden ir al texto, estudiarlo. Inclusive, si yo digo algo raro aquí, algo que no haga sentido, pues ustedes al final pueden preguntarme: oye, pues yo leí otra cosa, ¿a qué te refieres con eso que dijiste? ¿No? O sea, ¿qué pasó ahí? Muy bien, hermanos, eso quería decirlo. Esto es como lo hacemos aquí en la iglesia, los sermones. Y pues bueno, nuestra serie se titula Jesucristo el siervo sufriente. Eso es como le pusimos a toda la serie de sermones sobre Marcos. Y creo que se está haciendo una especie como de tradición en esta serie, estar haciendo algunas preguntas que con las que hemos estado siendo confrontados domingo a domingo. Y yo quiero retomar la de la semana. ¿Cómo se ve tu aprecio por la bendición de que se te fue revelado el misterio de la palabra para que tú te pudieras convertir y ser perdonado? ¿Cómo se ve tu aprecio en tu vida diaria? Vamos a estar meditando mucho en el tema, pero antes vamos a orar y a leer el pasaje. ¿Por qué no te pones de pie? Oramos y leemos Marcos 4, versículos del 21 al 34. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites poder venir delante de tu presencia. Queremos escucharte, Señor. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos des el entendimiento necesario para reconocer nuestro pecado, para exponerlo a ti, pedirte perdón y cambiar el rumbo, Señor. Esto solo lo podemos hacer por el poder de tu Espíritu Santo. Esto solo lo podemos hacer a través de tu palabra, que sabemos que tiene poder al ser predicada, leída, hablada. Confiamos en eso, Señor. Así fue como tú transformaste nuestros corazones. Esta mañana te rogamos por eso también. Espíritu Santo, te pido que no sea yo quien hable, sino que seas tú hablando a tu iglesia. Confiamos y creemos que capacitas, enseñas, instruyes a tu iglesia semana tras semana. Gracias, Dios, gracias. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Marcos 4, del 21 al 34. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada
hay oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además, les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Porque el que tiene, se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce misma, primero la hoja, luego la espiga y después la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Amén. Puedes tomar tu asiento. Este sermón viene a ser, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les decía que el sermón de la semana pasada era una mejor segunda parte para el sermón de la semana antepasada? Pues esta es una tercera mejor parte de estos dos primeros sermones. O sea, tenemos una trilogía del tema y esta es una muy buena trilogía. Tiene muy buena conexión. Realmente me costó mucho trabajo ponerle un título a este sermón, que a veces los títulos no son tan relevantes, pero creo que un buen título es la responsabilidad de difundir el evangelio. Este sermón viene a ser la aplicación de lo que hemos aprendido anteriormente. Déjate cuento una parábola, ya que está de moda. Jardinero, por curiosidad, contó las vainas que había en una planta de mostaza promedio, de un tamaño mediano. En cada planta había aproximadamente 85 vainas. El número promedio de semillas en cada vaina era de 8. Según las siembras de la mostaza, podía madurar hasta 2 veces al año, en un año promedio. Así que voy a hacer una pausa. Estoy teniendo mucho feedback en el audio, entonces se escucha un poco, no es volumen, sí me escucho bien, pero parece que estoy adentro de un bote de basura. Ok. Sí. ¿Sí? Ok. Gracias, hermanos. Entonces, con estos datos, más o menos la producción de una planta de mostaza, un arbusto de mostaza, con 2 cultivos al año, el agricultor pudo darse cuenta que su planta daría un rendimiento de 462,000 semillas de mostaza. Solo una planta. Estamos hablando que un grano de mostaza en promedio mide 1 milímetro en su diámetro.
milímetro en promedio. Hay tal vez unas más grandes que otras. Todo esto, 462,000 semillas de una sola planta. Un arbusto que no pasa los más grandes de 2 metros, pero en promedio es 1 metro de alto. Y no sé si has visto un sembradío de semillas de mostaza o de plantas de mostaza. Son amarillas, iluminan todo el campo. Obviamente hay muchas plantas, muchas especies de plantas que podrían superar el rendimiento de una mostaza. Pero tenemos que ver más allá. Si el grano de una planta de mostaza tan pequeño está dando tanto, tú podrías imaginarte lo que pueda ser la semilla de las Escrituras en tu corazón. Dios ha sembrado esa semilla de la palabra en ti. ¿Qué tanto puede hacer la semilla del Evangelio en tu corazón? ¿Cómo se ve el corazón fértil de un cristiano? ¿Qué tanto fruto da el corazón fértil de un cristiano? De esos corazones que han sido bendecidos por la revelación de la palabra. ¿Cómo se ve en la práctica un cristiano que da fruto en su vida? De entrada hablamos de personas que deben de brillar de una manera tal que benefician a todos los que están a su alrededor para la gloria de Dios. Entonces nuestro pasaje, como les decía, está siendo un refuerzo a los anteriores. Y vemos 3 enseñanzas por medio de parábolas, a través de frases muy breves y muy expresivas. Pero frases que buscan llamar nuestra atención y que tendrían que quedar en nuestra memoria, porque seguramente el sermón se les va a olvidar. Pero estas enseñanzas tienen que estar ancladas, porque son enseñanzas que provienen directamente de Jesucristo. Entonces, pongamos atención, hermanos. Anclemos esta enseñanza a nuestros corazones. Ahora, por otro lado, a veces nosotros podemos reconocer que la obra del Señor resulta ser frustrante y decepcionante. Si no creen esto, vengan conmigo, tómense un café y les voy a explicar cómo llega a ser frustrante el ministerio, decepcionante. Y también ustedes lo han vivido. Yo puedo constatar que ustedes vienen conmigo y me dicen: pastor, es que le he estado predicando el evangelio a alguien y nomás no se deja, no cuaja. Trabajamos duro, pero vemos poco fruto. Nosotros vamos y brillamos con la luz del evangelio, sembramos la semilla de la palabra, pero no crece, no sucede mucho. Pareciera un caso inútil. Y entonces empezamos a preguntarnos: ¿qué caso tiene continuar predicando el evangelio? Total, a mí abrí una Biblia y el Señor se reveló ahí de manera milagrosa y no ocupé de nadie. Déjame contarte, tengo un amigo, algunos de ustedes lo conocen, se llama Joshua Smith. Él es pastor misionero, plantador de iglesias. Él fue hace muchos años enviado junto con su familia a Madrid con la intención de plantar una iglesia. Él tenía un llamado a Madrid. El Señor le confirmó que era Madrid el lugar donde él tenía que plantar una iglesia. Durante 10 años tuvo un grupo misional en su casa, donde solo los madrileños que estaban ahí, que iban a ese grupo, le aceptaban tomar café. No aceptaban otra cosa, solo compartían café. Y en ese lapso de 10 años, en su casa, solo fueron 5 personas. 10 años, 5 personas. Y ninguna de esas 5 personas se rindió a Jesús en 10 años.
decepcionado y convencido de que Dios no quería levantar una obra en Madrid, se regresó a México y plantó una iglesia. Una iglesia que en 6 meses creció muy grande comparado con la obra de Madrid. Los nuevos misioneros de esa organización que lo sustituyeron en España, tomaron en su lugar el grupo, ese grupo en casa, y en poco tiempo tuvieron a muchas personas convertidas a Jesús, incluyendo a estos 5 originales con los que Joshua estuvo trabajando. Aquellos a los que mi amigo les predicó por 10 años. Hay otro caso de alguien ya muy famoso que se llama Adoniram Hudson. Trabajó por 7 años en Birmania y él murió desilusionado porque sus labores de sembrar el evangelio no dieron fruto. Y al final él escribió: a pesar de la pena, la pérdida y el dolor, nuestro curso sigue adelante. Sembramos en la llanura estéril de Birmania, pero cosechamos en la colina de Sión. Estos hombres, uno famoso y otro nada famoso, posiblemente fueron inspirados a seguir adelante en su misión por una lámpara encendida, por un puñado de semillas o por un pequeño grano de mostaza en su vida. Esta fue mi introducción, hermanos. Pongan atención, porque aquí es donde estamos fallando como iglesias o como cristianos. Lo hablé un poco el domingo pasado, pero llega un momento donde nos rendimos. Llega un momento donde al no ver fruto en nuestras fuerzas, simplemente cerramos el negocio y nos vamos. Pero esto, hermanos, no es un negocio nuestro. Esto es un negocio divino que está implementado por Dios. Y Él es el que hace las cosas. Amén. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que la luz de Jesús no se puede ocultar. La luz de Jesús no se puede ocultar. Inclusive intentar esconder la luz de Jesús, pues obviamente es usar mal la luz de Jesús. Vemos una lámpara, y esta lámpara es la figura del propio Jesús, así como la del sembrador de la parábola anterior. Es una forma en la que Marcos está utilizando para decir que Jesús es la luz del mundo. Una lámpara, y cualquier lámpara que te puedas imaginar, no se trae para esconderla o para ponerla aquí abajo. No se pone cuando se va la luz en la ciudad o en tu colonia, prendes una lámpara y no enciendes la lámpara y le pones una canasta encima, o no la metes abajo de la cama, no la ocultas. No, una lámpara la tratas de poner en un lugar estratégico para que alumbre el cuarto a la vista de todos. A todos nosotros aquí, si tú estás en Cristo, se nos ha dado una lámpara con la luz del evangelio. ¿Cómo estás usando tu lámpara? ¿Dónde estás poniendo tu lámpara de la luz del evangelio? Cuando leemos nosotros, y específicamente en el versículo 22, vemos que parece que hay un tiempo apropiado para que algunas cosas o algunos secretos salgan a la luz. Y en particular es el tiempo para la revelación de la verdad. Y en este caso es sobre el enigmático Hijo del Hombre, Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan que Marcos, a lo largo de su escrito les he estado explicando de un famoso secreto mesiánico, donde Cristo no se quería dar a conocer, sino que hasta el tiempo fuera el óptimo? Entonces aquí también podemos ver una parte de ese secreto mesiánico.
Hay cosas que están ocultas, hay cosas escondidas, pero tienen un propósito. Y el propósito es para que sean reveladas en su momento adecuado. Así pasó con el ministerio de Jesús. Vemos que el secreto del reino de Dios que le es dado o revelado solo a aquellos que Él escogió, pero que están haciendo su voluntad. Ese secreto puede permanecer oculto por un tiempo, pero nada es secreto sino para salir a la luz. Hay muchas aplicaciones de esto y lo puedes ver en tu vida diaria. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? A todo mundo le querías predicar el evangelio. Y cuando se te acabó ese primer amor, ¿qué pasó? Pareciera que era lo contrario. A todo mundo le querías esconder que eras cristiano. Tal vez por tu debilidad y porque estabas afanado con el mundo y no querías que se enteraran que eras cristiano. ¿No te ha pasado? Es solo pregunta, pero ¿no te ha pasado que algunas personas que te conocen, después te das cuenta que el Señor las rescató por medio de otra persona que les predicó el evangelio? O sea, diríamos que es como un queosote para nosotros, ¿verdad? Qué ridículo hicimos. Inclusive yo les confieso que en un viaje de trabajo años atrás me tocó compartir cuarto con un compañero de trabajo y en algún momento los dos sacamos nuestra Biblia, pero teníamos 4 años trabajando juntos y no sabíamos que los dos éramos cristianos. Y nos quedamos viendo la Biblia y fue como, ups, qué vergüenza. Pero al final de cuentas todo sale a la luz. El evangelio va a ser predicado con tu intención o sin tu intención. Ni siquiera Jesús en su momento, ni su palabra, es más, Él intentaba callar y hacer cosas para que todo fuera revelado, pero todo estaba saliendo a la luz. No había secreto que pudiera permanecer oculto, porque los secretos son hechos para que salgan a la luz. Claro, obviamente la identidad de Jesús, sus milagros, el control que tenía sobre los espíritus malignos, que eran secretos aparentes. La intención de su revelación era eso, que el reino se revelara. Pero solamente iban a escuchar a aquellos que tenían oídos para oírlo. Dios ha enviado esa lámpara en Jesús, la lámpara del evangelio, para traer luz a un mundo que vive en oscuridad. Cristo ha venido a revelar la verdad. Cristo ha venido a iluminar nuestras mentes o las mentes. Ha venido a conquistar, ha venido a plantarse sobre la oscuridad. No hay forma de ocultar la luz. Tal vez lo puedas lograr en algún momento, pero no hay forma. No sé si te ha pasado que tratas de tapar una lámpara con tu mano en la oscuridad. No la tapas, tu carne se pone como resplandeciente, ¿no? Tú pones un dedo en la lámpara y tu dedo se transfigura, ¿no? Así como que sale luz por todos lados. No hay forma de ocultar. Podrás hacerlo en algún momento, pero no hay forma. Esto es un ejemplo tal vez burdo, pero eso pasa con la luz del evangelio. Puede estar oculta por un tiempo, pero va a haber una hora, va a haber un lugar, va a haber un momento, un público apropiado para que brille la luz. En el caso de Jesús, esta revelación definitiva no llegó, sino fue hasta el momento de la crucifixión y la resurrección, cuando se da a conocer este secreto mesiánico a todo el mundo. Podemos ver cómo el mundo ha tratado de ocultar el evangelio, cómo el mundo ha tratado de destruir la palabra, y resulta que es el libro más impreso en la historia de la humanidad, y no hay forma de hacerlo. El mundo ha fracasado. ¿Y cuántos no estamos seguros que el mundo va a seguir fracasando de manera miserable en esos intentos de ocultar el evangelio? Y puede parecer, hermanos, que no es así.
Vivimos en una sociedad llena de cosas horribles. Hoy mismo vemos una agenda de la LGBT que está arrollando los principios morales de la sociedad. Lo vemos. El gobierno defiende más a estas personas. Nosotros a veces por ese movimiento podríamos pensar que estamos perdiendo la batalla o que el Señor Jesús está siendo derrotado porque su evangelio no brilla en medio de estas personas que no conocen a Cristo. Pero no es así. No es así. ¿Sabes cuántas veces ha habido inmoralidad en la historia del mundo? Ya todos están, no, pues Sodoma, Gomorra. Sí, siempre ha existido la inmoralidad, siempre ha existido el pecado. ¿Cuándo el pecado ha vencido al Señor? ¿Cuándo el pecado ha vencido a la predicación de su palabra? Nunca, nunca. Fíjate, en esta parte dice: el que tenga oídos para oír. Pero la versión NTV en este caso me gustó mucho más. Dice: el que tenga oídos para oír debería escuchar y atender. El que tenga, porque a veces somos muy clavados en quedarnos con una versión de nuestra preferencia. Pero me gustó la enseñanza. El que tenga oídos para oír debería escuchar y debería atender. Este llamado a escuchar, hermanos, se nos ha venido repitiendo en 3 domingos. 3 domingos, versículo 3, el 9, el 13, el 23, el 24. ¿Te has preguntado por qué sucede que a veces el Señor te está repitiendo las cosas? Porque las repeticiones son importantes. Entonces no menospreciemos cuando Dios en la Biblia nos está repite y repite cosas. Seguramente quiere que atendamos algo con diligencia. Y quizá para algunos este mensaje pudiera ser como que lo mismo que el de la semana pasada. No menosprecies a Dios. Pon atención. Escuchar la palabra y actuar en consecuencia, hermanos, es de una enorme importancia. Necesitamos un par de oídos afinados para poner atención. Esto es esencial para un cristiano, porque en teoría, y digo en teoría porque pues a veces pareciera que no es, a los cristianos se nos ha abierto los oídos espirituales. Pero ¿por qué hay veces que no escuchamos? Porque hay veces que si eres cristiano que escucha algunas cosas, pero algunas partes de la Biblia dices: no, estas no me convienen. Traigo sucios las orejas o soy sordo. Mi amor, yo sí estoy sordo, no creas que no te escucho. Yo sí tengo un problema. Hermanos, también esconder la luz es perder la luz. Y hay algo que es muy interesante, porque seguramente lo pudieras haber aprendido en otros lugares de una manera distinta. Los versículos 24 y 25 no tienen nada que ver con juzgar a otras personas. No se trata de juzgar. Y todos sabemos aquí el dicho: con la vara que midas, serás medido. Bueno, eso no tiene nada que ver con este pasaje. Lo que está hablando aquí es la forma en que uno sopesa la revelación que nos ha sido dada, particularmente cómo se revela Jesús y el ministerio en las personas y qué hacemos con esa información. Se nos repite que hay que tener oídos atentos. Y dice: con la medida con que ustedes midan, se les medirá. Y ahí creemos que hay que ser justos, ¿verdad? Para que no nos apliquen la misma justicia. Y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Según tú recibas esta revelación del evangelio, así serás tú pesado, evaluado en el futuro, sobre qué hiciste con esa información. La medida es el oído. Si nuestro oído es bueno, es receptivo, está afinado con la palabra, la vamos a recibir y aún más vamos a recibir. Dice: al que tiene se le dará. Proverbios 9:9 dice: da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Hermanos, tenemos que responder a la verdad de Dios
conforme a esto, Él nos dará más. Él seguirá con nosotros, en nosotros, proveyéndonos más de su gracia, más revelación, más entendimiento a esta revelación, es lo que quiero decir. Pero hay un contraste radical para el que rechaza la palabra. Dice, aún a ese que tiene se le va a quitar. Si nosotros rechazamos a Jesús, rechazamos la palabra, vamos a perder lo poco o lo mucho que ya hayamos podido tener. Este es un principio espiritual que se convierte en algo crítico. Nuestra salud y nuestra eternidad espiritual pudiera estar en juego. La forma en que respondemos a Jesús día a día tiene una mayor seriedad. Y no tenemos que dar por sentada la relación que tenemos hoy con el Señor. Según esto, todo podría perderse mañana. Y mira, tenemos que dejar de pensar de que porque tenemos garantizada la salvación, no estamos en riesgo de caer y de apartarnos de Dios, de enfriarnos, de dejar de dar fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas separadas. Todos hemos visto subir espiritualmente a personas y de la nada caen espiritualmente. Dios les dio responsabilidades ministeriales y perdieron todo. Y después de eso, ¿cómo quedó la salud espiritual de estas personas? ¿Cómo quedó su relación con el Señor? ¿Qué estamos haciendo tú y yo con esta revelación del Evangelio y cómo estamos aplicando esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ese es el punto, no la salvación. Pero es algo de cuidado. No es cualquier cosa. A mí me da temor esto de que se te puede quitar lo que se te ha dado. ¿No te da temor a ti? ¿No te da ñáñaras, nervios, ansiedad? Esas son las cosas que sí, como que, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo con lo que se me ha dado? Ya se te reveló, lo decía el domingo pasado. Eso es un milagro maravilloso. Antes estabas en drogas, antes estabas viendo lo que no tenías que ver, tal vez en promiscuidad, no lo sé. Y de repente, ¡pum!, te abren los ojos. El Señor te habla, te rescata, te saca del lodo. Y en ese momento estás, gloria a Dios, aleluya, y con la Biblia la traes aquí, la presumes y andas en la calle predicando y a tu familia y le dices a todo el mundo, sí, soy aleluya, ¿y qué? Gloria a Dios. Y de repente pasa algo y dejas de hacer eso. No pienses en el método, piensa en tu responsabilidad de lo que se te ha sido dado, de lo que se te ha dado. Otra cosa, hermanos, que quiero que veamos es que Dios se va a encargar que su reino crezca. Es Dios el que se va a encargar que el reino crezca. Esta parábola del versículo 26 al 29 solo la vas a encontrar en el Evangelio de Marcos. Es exclusiva de Marcos. Y explícitamente está tratando sobre el dominio de Dios. Entonces deberíamos comparar el dominio con el agricultor o con la semilla o con la interacción que tiene la semilla y la tierra. Claro, el agricultor, por supuesto, desempeña un papel importante en esto. Él es el que echa la semilla en la tierra y luego, ¿qué hace? Observa. No puede hacer absolutamente nada más. Es más, todas sus técnicas de riego, todas sus técnicas de plantación, inclusive de pesticidas o que si es orgánico o no, llega un momento donde el agricultor no puede hacer absolutamente nada. Solo ver, esperar, ver cómo la semilla brota, ver cómo esa plantita crece. El agricultor no sabe cómo se produce ese crecimiento. No hace nada. Ya al final del proceso, bueno, cosecha, recoge la cosecha. Cuando vimos la parábola del sembrador, esta se centraba en la necesidad de sembrar y en la receptividad de la tierra.
Pero aquí el énfasis viene y recae en este poder innato que tiene la semilla. La palabra de Dios en su interior tiene poder. La palabra de Dios tiene su propio éxito. Triunfa por sí sola. Muchos de ustedes son testigos de ustedes mismos de que alguien les habló la palabra, les leyó la palabra, la leyeron, fueron expuestos a la Biblia y hubo un efecto en ustedes. Es el Espíritu Santo utilizando la palabra con poder para que ustedes fueran regenerados, para que el corazón de piedra se ablandara y se convirtiera en un corazón de carne, que fluyera sangre, que fluyera vida. Eso hizo la palabra por sí sola. Eso lo creemos, espero que todos. Pero hay un misterio en esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo esa regeneración, ese crecimiento de la palabra o del reino en las personas? Y no sé. Lo importante es que yo no tuve nada que ver. Que tú y yo, que el hombre, que el ser humano no tiene nada que ver cuando la semilla es plantada, sino que la semilla se convierte en el centro de atención. Es la palabra, es el evangelio, es la obra de Jesús la que se convierte en el foco central. Nosotros los hombres somos pasivos, como rémoras, no hacemos nada. Bueno, lo único que hacemos es contribuir con pecado, pero nosotros no hacemos nada cuando la palabra está en nosotros. Es el poder de la semilla que brota, que crece, y no es por mí. No es porque yo hago mucho ejercicio. No es que yo tomo mucho café y siempre ando pilas. Entonces la semilla creció de volada. Me tomé esta cosa, mi proteína o lo que traen los huesos, ¿cómo se llama? Mi colágeno. Estoy tomándome unos licuados de colágeno con huevo crudo y entonces sale la palabra porque yo estoy contribuyendo en algo. Es mentira. Mentira, tú no contribuyes con nada, nada, solo con pecado. La semilla tiene en sí misma poder para generar vida. Amén. Ve lo que dice Santiago 1:21. Reciban ustedes con humildad la palabra que implantada, que es poderosa para salvar sus vidas, nuestras vidas, las vidas. Hermanos, la llegada del reino de Dios no depende en absoluto de la actividad humana. Es la semilla del evangelio la que prospera y crece por sí misma. Una vez sembrada esa semilla, empieza un proceso espiritual a cargo del Espíritu Santo que nadie puede detener. Nadie. ¿Cuántas veces te rehusaste al evangelio? Tus papás, tus tíos, hasta en el metro te decían, Cristo vive, o no sé, y te hablaron y te hablaron y te hablaron, y tú, necio, yo necio, decíamos, no, eso es un mito. Estoy hablando de mí, eso no existe. Yo, no, hombre, a mí me gustaba el metal, yo quería rockear, y el Señor me agarró de las greñas, aunque no creas, tenía pelo. Hay fotos, hermanos, hay fotos, yo no puedo mentir. Y mi metal, y mi rock, y mis calaveras. Ya después vi que no tiene nada pecaminoso eso, pero todo el Señor lo sacó. Me dijo, aquí mando yo en tu vida y vas a ser pastor. Ya después de eso vi como 30 años, ¿verdad? Para ser pastor, esa es otra historia. Pero no podemos hacernos para ningún lado. Y no depende de nosotros. Por mucho que nosotros queramos resistirnos, esto se convierte en un misterio para nosotros. Pero ¿qué podemos ver? Que
crecimiento en el reino de Dios. Hay crecimiento. Y aparte esto es automático. La palabra que se utiliza en el versículo 28 significa automático. Y esto le da un énfasis a ese versículo. Prácticamente se está leyendo: automáticamente la tierra da fruto. Sin causa visible, la semilla crece. Hay un crecimiento sin esfuerzo humano, sin nada, sin entendimiento humano. En automático la semilla crece. Y una vez que se inicia el proceso, ¿qué pasa? Empiezas a ver una hoja, una espiga, un grano, un sembradío completo, lleno. Pero es lento. Además no es espectacular. ¿Te has puesto a ver cómo crece una planta? Lo más aburrido que hay. Tienes que ponerlo en velocidad rápida en un video de National Geographic para ver cómo crece rápido la planta. Porque si tú te sentaras enfrente de un girasol sembrado, no pasa nada. Es aburrido. No es espectacular. Pero es seguro que va a crecer el girasol, ¿sí o no? Seguro. Es lo mismo con el reino de Dios. Inclusive hoy aquí lo podemos ver, hermanos. Yo no me canso, y las personas que plantaron la iglesia conmigo, junto con nosotros, yo no me canso de ver los milagros que hace Dios. El reino sigue creciendo, y esta iglesia es un ejemplo pequeño de cómo el reino crece. Dios no diseñó su reino en la tierra para que llegara como un rayo, para que llegara rápidamente y así como llegara desapareciera enseguida. Dios plantó en la venida de su Hijo la obra redentora que vino planeando junto con su Hijo y el Espíritu Santo por la eternidad. Y fue lento. Miles de años, décadas, miles de años. Y luego Jesús llega y agarra a 12 donadies, así como tú y como yo. No es misterioso cómo Dios usa el crecimiento de su reino. Pero después de agarrar a esos 12X, ve lo que pasó con la iglesia. Creció. Y esos 12 que además de ser donadies, negaron a Jesús, huyeron de Jesús. Dios utilizó a esos 12 para edificar su iglesia. Eso solo Dios lo puede hacer. Y desde el principio hasta el final podemos ver la soberanía de Cristo. Podemos ver el poder de la palabra y la autoridad del Señor en medio de todo esto. Y luego viene un tema para cortar la cosecha. Dice, habla de una hoz. Esto simboliza la llegada del reino de Dios y un juicio que lo va a acompañar. Ve lo que dice Apocalipsis 14:15. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Otra vez un sembradío, otra vez hay cosecha, otra vez hay el mismo ejemplo del campo. Ya te lo dije, ¿quién hubiera imaginado que 12 hombres, que Jesús junto con 12 hombres iba a provocar que el cristianismo creciera de una manera abrupta hasta el día de hoy? Y no se va a terminar, va a seguir continuando hasta que Cristo vuelva. El evangelio expuesto, haciendo cosas, ejerciendo su poder. Dios está asegurando ese crecimiento. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿eres parte de ese crecimiento? Amén. Gracias. El ala izquierda, salvos, estos medio indecisos y estos están perdidos. Al menos están dormidos. Hermanos, ustedes son parte del crecimiento.
pero tienen que ser crecimiento activo, no rémoras. Ya se te dio la vitamina, ya se te dio la comida, ya se te dio el alimento espiritual. Manos a la obra. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos obreros puede haber aquí? Pues cuéntense, pero podría ser puro obrero que esté trabajando en la obra. Pero a veces no lo vemos así. A veces no lo vemos así. Hermanos, el éxito del mensaje cristiano no depende ni de nuestro esfuerzo, ni siquiera de nuestra comprensión. Pero sí necesitamos esforzarnos a esparcir la semilla. Esa es nuestra tarea. No necesariamente para eso te salvó el Señor, pero sí estás obligado a eso porque te salvó. Es en gracia que nosotros reaccionamos. De gracia se nos fue dada la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir la salvación. Compartirla. Así a rajatabla, a todos parejitos. Y obviamente hay métodos y obviamente hay diferentes iglesias que lo hacen de diferentes maneras. Nosotros creemos que debe haber o la manera más orgánica es tener una relación con esas personas, tener una amistad, que nuestro testimonio de Cristo hable por sí solo, que ellos vean el amor de Jesús en nosotros y que cuando prediques de manera natural la palabra a ellos sean receptivos porque están viendo a Jesús en ti. ¿Sí? Exacto. Y el último punto es que el reino de Dios, aunque comienza pequeño, crece y no termina pequeño. Y vemos el ejemplo, y utilizaba esta ilustración al inicio sobre el grano de mostaza. Versículo 30 y 32, al 32. Yo no sé si esta es más famosa, esta parábola es más famosa que la del sembrador, pero hasta hay iglesias que se llaman así. Es una segunda parábola muy importante. Hay iglesias que se llaman el sembrador, tal vez, iglesia de la tierra. No sé, no suena cool, pero sí hay iglesias como Semilla Mostaza. Es más, ya no voy a seguir comentando eso. Pero es una parábola muy famosa, es muy conocida. Y esta es una parábola de contraste, más que una parábola de crecimiento. Hay contrastes, se comparan comienzos minúsculos con resultados enormes. Y esta frase, el reino de Dios, resulta que es un tema unificador en todas las 4 parábolas de Marcos 4. Y aquí empieza con 2 preguntas esta parábola. Y esta parábola tiene una analogía tan adecuada para ayudarnos a nosotros a ver hacia dónde se dirige el reino de Dios. Y lo que podemos ver es que el reino de Dios va a tener resultados sorprendentes, hermanos. Pudo haber agarrado Jesús otro ejemplo, pero agarró un grano de mostaza. Era muy conocida estos granos de mostaza en la época en Palestina. Para ese momento quizá era la semilla más pequeña conocida. Creo que todavía hoy sabemos que hay semillas más pequeñas. ¿Sí? Las mujeres saben que cocinan con ellas, pero hay más pequeñas. Sin embargo, se está haciendo énfasis en lo sorprendente y en este contraste que hay del grano de mostaza y lo que arroja un solo grano de mostaza. Un crecimiento que explota, algo que produce recursos desproporcionados, comienzos pequeños, comienzos insignificantes, y ahí podemos ver cómo se ha expandido el reino de Dios. Hermanos, de verdad, toda la gloria es para Cristo. Yo no quiero quitarle nada de gloria a mi Señor, pero tengo que usar el ejemplo de esta iglesia. Empezó de manera insignificante y no cuando éramos 8 en mi casa. Empezó cuando el Señor me llama a los 17 años, en el ser más insignificante.
que le desobedeció por 30 años. Y después hace algo el Señor. Y nos lleva a una iglesia y junta a otras personas. Y no fue por mi retórica o por mi agradable humor. Fue por la obra del Espíritu. Hermanos, lo que estoy hablando no genera risa, perdónenme. Es un testimonio. Pónganse serios, por favor. El reino de Dios se expandió en Coram Deo con ustedes. Y los 8 que son, los que éramos, ya ni me acuerdo cuántos éramos, pero éramos insignificantes. Y luego llegaban y se iban. O los que estaban se fueron. Y hoy podemos ver cómo se ha expandido el reino de Dios en la Ciudad de México, en esta zona, con una iglesia que empezó con 8 y hemos llegado a ser 100 aquí. Gracias, hermano. Lo más pequeño se convierte en lo más grande. Yo no sé si tú al leer esta parábola puedes encontrar aliento. Tú que has trabajado quizá en vano, que crees que trabajaste en vano, que has estudiado, que has profundizado en las Escrituras para poder predicar mejor, para poder mostrar a Cristo de una mejor manera. Estas palabras son alentadoras. Estas palabras te ayudan a soportar el rechazo, te ayudan a soportar la persecución. Y viene aquí algo extraño de unas aves, y hay muchas interpretaciones de esto. Algunos creen que esas aves que vienen aquí en esta parábola representan a Satanás, porque en el 4:4 habla de eso. Otros hablan que son refugio para los ciudadanos del reino. Otros que estas aves representan a las naciones que entran en el reino. Y otros simplemente dicen, pues se le ocurrió y es parte de la historia y no tiene ningún significado especial. Yo en mi caso creo que se trata de las naciones. Estoy más tranquilo con esa interpretación por lo que leo en el Salmo 104, en Ezequiel, en Daniel. Déjame leerte Ezequiel 31:6. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo, bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Y los otros ejemplos de Salmo 104, Ezequiel 17, Daniel 4, están apoyando el tema de las naciones. Por eso yo me atrevo a aseverar que se trata de las naciones. Jesús está afirmando a todos los pueblos del mundo que un día van a estar allí en ese reino. Un día va a estar ahí. Vemos un crecimiento sorprendente del reino de Dios. Todas las naciones van a entrar, todas las naciones lo van a disfrutar, no todas las personas. Pero esto es una parábola de crecimiento, hermanos. Es una enseñanza de gracia, es una enseñanza de alegría, de celebración. Y nuevamente nos vuelven a repetir la importancia de escuchar. Escucha. Es solo, hermanos, mediante una estrecha comunión, una estrecha conexión con Jesús, que nosotros podemos entender el lenguaje de Dios aquí. ¿Cómo están tus tiempos a solas con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu conexión con el Señor? Tú, a solas, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo escuchas a Dios? ¿Cómo está haciendo sentido esto en tu vida para que tú sigas gozoso predicando el Evangelio? Para que tú sigas luchando contra la apatía y el desánimo. ¿Cómo está sucediendo esto? Hermanos, tenemos que acercarnos a Jesús. Solo ahí vamos a obtener más de Él. A veces entramos en polémicas mentales que si Dios, que si Jesús,
que es que yo quisiera conocer más a Dios. Hermanos, ya está ahí. Es en Cristo que podemos conocer al Padre. El carácter de Cristo es el carácter del Padre. Y está a tu mano. A tu mano. Pero si nos alejamos de Jesús, perdemos mucho. Perdemos mucho. De entrada pierdes la comunión con Él. Y de ahí se desencadenan una serie de cosas. Quiero concluir con esto. En estas parábolas, en este pasaje, no solo se trata de recibir conocimiento, se trata de impartir conocimiento a otros. A una persona no se le entrega luz o no se le da luz en su vida para ella sola. La luz por sí misma en un cuarto oscuro, encendida una lámpara, no solamente sirve a una persona, trae beneficio a varios. La luz del Evangelio revelada a tu vida no es para ti solo. Hay muchos mandatos, lo vemos en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Hay beneficio para otros. Hermanos, tenemos que tratar de expandir y de difundir nuestro conocimiento que ya se nos fue dado. Y no solamente el intelectual, sino el espiritual. Conocimiento teológico que edifique. Tenemos que manifestar a otros este tesoro que hemos recibido, que se nos ha dado solo por gracia. Y tenemos que ir y persuadir a la gente en amor, no por obligación, no por acoso. Ya lo decía, la mejor manera es tener una relación con las personas. Pero tenemos que ir a contarle las buenas noticias. Eso que tú escuchaste, tenemos que ir a esforzarnos. Tenemos que si está en nuestras manos, hacer todo lo posible para que las personas crean. Todo lo posible para que ellos, por gracia, por revelación del Espíritu Santo, sabemos que es el Dios el que hace las obras, pero que no se nos cuestione a nosotros que fue por falta de intención, que fue por falta de buscar, de amar, de servir. No sé si a ti te ha pasado que personas que te ayudaron con el Evangelio estuvieron insistiendo y apoyándote en diferentes áreas de tu vida, que tú después a lo largo de los años tú puedas valorar y ahora tú mismo buscar por tu cuenta ese tesoro precioso que está en la Biblia. Pero damos gracias a Dios por esos hermanos incisivos que nos estuvieron predicando el Evangelio y que quizás nos dijeron: no, te estás yendo por otro lado, eso no significa eso. Lee tu Biblia, ora antes de tu Biblia. Y ahí están como cuchillito. Llega un momento en que el Espíritu hace la obra en ti y después tú dices: gracias por ese hermano, de verdad lo soñaba. Pero solo venía conmigo con cosas piadosas para mi salvación. Gracias a Dios por ese hermano que estuvo ahí insistiendo. Hermano Don Cuchillito le vamos a poner, pero ahí estaba. ¿Tú cómo eres? ¿A la primera te rajas? ¿A la primera dices: no, ya, ni con oración sale? Hermanos, tenemos que ser muy proactivos. Mira, todos un día vamos a dar cuentas de cómo hemos utilizado nuestro conocimiento del Evangelio. Todos, desde Betty hasta Lupita y a los hermanos que están allá atrás. Todos vamos a dar cuentas, todos. Un día el Señor va a abrir sus libros, el día del juicio, y va a mostrar todo lo que hemos hecho. Va a mostrar si nosotros hemos enterrado nuestros talentos, nuestros dones en la tierra y nos hemos conformado con un cristianismo cómodo, un cristianismo así ocioso, vago, sin preocuparnos de qué pasa con los otros. Al fin de cuentas, yo soy de Cristo, la salvación no se pierde. Un día voy a estar delante del Señor. ¿Para qué chambeo?
Todo va a ser revelado al final. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Hermanos, nos conviene a todos los que estamos aquí que estas enseñanzas penetren en nuestro corazón. Y si no está sucediendo, ruega al Señor para que esto se quede anclado en tu corazón. Hay que quitarnos esa idea de que solo los líderes, solo el pastor son aquellos que enseñan el conocimiento religioso y solo ellos, y ellos son los que tienen que hacer la obra. No es cierto. Mateo 28 es para todos, no solo para los pastores, es para todos. Tenemos que difundir la luz del evangelio. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de Cristo. No solo pertenece a los pastores, es a todos. ¿Qué pasaría? Lo he dicho ya, pero ¿qué pasaría si tú encuentras el remedio para el cáncer? ¿A poco no irías con todo mundo a decirle: te tienes que tomar 3 gotitas de esto, 2 píldoras de esto, y lo bates con hielo y te lo tomas y se te quita el cáncer? No se los dirías. Es lo mismo. Estas personas van a terminar en el infierno. No lo sabemos. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes sí son salvos? No nos importa eso. Eso depende del Señor y ya. Lo que nos importa a nosotros es que si es tu hijo, pero con todo le estás predicando el evangelio, con todo le estás enseñando el evangelio, con todo estás orando. Debemos de entender que esto es importante. Estas son cosas que hay que oír y hay que oírlas bien. Dios le está dando gran importancia, y en todo el capítulo 4 está: repite y repite y repite y repite. El que tenga oídos, que oiga, escuche, actúe. Escuchar es un medio fundamental, hermanos. Escuchar es un medio fundamental. Por gracia te abrieron los oídos. Por gracia. Ya los tienes abiertos. Ahora escucha. No te hagas el loco, no te hagas el sordo. Efesios 1:13 dice: después de escuchar el mensaje de la verdad, de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra fue predicada, fue escuchada, fue sembrada. El Espíritu hace su obra para aquellos que él escogió. Brota. Somos sellados con esa promesa. No podemos desacreditar esto tan fácil. Hay muchos que salen a las calles y gritan. Hay muchos que tienen una fórmula litúrgica. Hay algún pastor famoso que dice que solo su método exegético te dice cómo leer las escrituras. No te digo quién es para que no murmures, pero solo su método exegético, tú ya sabes quién es, ¿verdad? Es el bueno, es el que vale. Podrá ser, unos gritan en la calle, otros dicen: mi método es el bueno, es que solo en esta iglesia se hacen estas cosas, y como se hace esto, entonces es la manera, no sé, la cena del Señor se come de esta manera y solo así se puede exponer la verdad del evangelio. No lo sé. Pero hermanos, guardémonos de todas estas cosas. Establezcamos en nuestras vidas el principio de oír la palabra. Este es un principio primario. Escucha. O sea, y si nadie te lo lee, tú lee en voz alta. Grábate estas palabras. Esto se nos ha otorgado de parte de Dios por gracia. Por gracia. Lo tenemos aquí. No lo menosprecies. Actívate. Haz lo que dice aquí. Como puedas. Si te falta una mano, pues con una mano. Si te falta un pie, pues con un pie lo haces. No importa. No importa que te sientas enfermo, que estés incompleto, que te abandonaron, que estás feo, estás flaco, estás alto, estás chaparro. No importa, eso no importa, hermanos. Lo que importa es lo que está aquí y que se te abrieron las orejas. Eso es lo importante. ¿Qué estás haciendo con lo que se te dio aquí? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué dice nuestro Señor? Al
que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto tiene que retumbar en nuestros corazones. Tiene que retumbar. Tenemos que dejar la indolencia, hermanos. Tenemos que dejar la holgazanería. Estas son cosas desaprobadas por Dios. Ya alcanzamos la gracia que el Señor nos dio. Ahí estamos. ¿Y ahora qué sigue? Proverbios 13:4 dice: el alma de los diligentes queda satisfecha. Y Proverbios 19:15 dice: el alma negligente sufrirá hambre. ¿Tú quieres crecer en gracia? ¿Quieres crecer en dones? ¿Quieres ser un mejor predicador, un mejor discípulo? ¿Quieres crecer en gracia de Dios? ¿Deseas una fe más fuerte? ¿Deseas una mayor esperanza? ¿Quieres tener un conocimiento más claro? Así que a la primera leída, no como yo, a la primera digas: pues el énfasis está aquí, aquí está el sermón. ¿Quieres eso? Claro, todos queremos crecer en gracia. El problema es que no sé cómo estés conectado con Jesús. No sé cómo tú estás teniendo una relación con Cristo. Entonces todo se vuelve vanidad, hermanos. Ya tuvimos una serie de Eclesiastés. ¿De qué te sirve si estás perdiendo, olvidándote de tu primer amor? ¿De qué sirve todo eso? Con la medida que medimos, se nos va a medir. Todo lo que se nos ha dado, se nos va a reclamar. Si se te ha dado mucho y has sido un buen mayordomo, se te va a dar más conocimiento, más gracia, más amor. Antes de orar, quiero leer Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, un día vamos a estar ahí con cientos de personas, unos a los que les predicaste, otros a los que les predicaron, unos a los que tú sembraste de las semillas y otros las regaron. Seamos diligentes con esto, hermanos. No por nada el Señor está hablándonos aquí en esta iglesia, aquí en Coramdeo, con este pasaje de Marcos, repitiéndonos y repitiéndonos lo mismo 3 domingos. No es por nada. Tiene una razón de ser. Amén. ¿Quieres ponerte de pie y orar conmigo? Amado Dios, primeramente te damos gracias, Señor, por tener la oportunidad que tú nos diste de contar con un par de oídos nuevecitos que tú nos has dado, Señor. Gracias porque sin merecerlo, Señor, tú te dignaste a abrirnos los oídos, a abrir nuestros ojos, a darnos un corazón receptivo. Señor, que las palabras que salieron de aquí hoy queden grabadas, Padre, en nuestros corazones, hagan un efecto y que podamos arrepentirnos de las cosas erróneas que hemos hecho, que podamos cambiar aquellas cosas que podemos cambiar y que roguemos a ti, Señor, por aquellas que no podemos cambiar. Ayúdanos, danos un arrepentimiento genuino, que
lo que hagamos a partir de hoy, Señor, sea para agradarte a ti. Es un privilegio, Padre, poder estar en tu obra. Es un privilegio poder ser parte de tu reino. Señor, nos has puesto en una ciudad específica, en una iglesia específica, en una familia específica. Nos has dado dones específicos, talentos específicos. Señor, nos has dado de tu gracia de una manera específica a cada uno de nosotros. Padre, que esto que tú nos has dado en gracia, Señor, podamos apreciarlo de tal manera que no haya nada que nos desanime, que no haya situación que nos aleje de ti, sino al contrario, Señor, que seamos obedientes, que seamos diligentes con la verdad del evangelio que se nos ha revelado, Señor. No permitas que haya distractores, Señor, que haya situaciones en nuestra vida, tribulaciones que nos alejen de ti. Al contrario, Señor, que no importa lo que suceda, nosotros actuemos en obediencia a ti, yendo por el desvalido, Señor, yendo por los de nuestro primer círculo, nuestras familias que nos creen, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Señor, que demos testimonio de Cristo, que sea Cristo en nosotros, Señor, y no nosotros. Que no olvidemos las palabras de Jesús, las palabras que hemos escuchado hoy de Jesús. Que todo aquello que nos has dado, Señor, nos ayudes a producir fruto al 100%. Señor, úsanos como herramientas y seamos útiles. No esas herramientas que están olvidadas, sino las que están a tu mano, disponibles, rápidos, Señor, para actuar. Ayúdanos, Padre, a que como un cuerpo, Señor, actuemos juntos, como una iglesia junta, unida. Gracias, Padre. Gracias porque sé que estas palabras no quedan ahí en el aire. Sé que vas a tratar con nosotros en la semana. Ayúdanos a actuar, Señor, con diligencia, con amor, con humildad. Gracias, Señor, porque un domingo más tú, Señor, nos estás hablando. No se trata de nosotros, es por Cristo, por su obra redentora, es por su evangelio que todo está hecho, está culminado. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a apreciarlo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.